¿Cuál es tu opinión sobre la oficialidad del asturiano? Méteme en un lío. Venga, méteme en un lío. Mira, mi abuelo llegó a México hablando asturiano. Aprendió español en Yucatán. Y el asturiano es una lengua preciosa. Y yo estoy muy a favor de que se mantenga viva dentro de lo posible. Mi hijo estudia cultura asturiana, ha estudiado asturiano. Me parece magnífico que se imparte el asturiano en las escuelas. Me parece magnífico que la señalización en general en Asturias esté en español y en asturiano. Todo eso me parece maravilloso y me parece fundamental y me parece que debe fomentarse. ¿Cómo se debe fomentar la cultura asturiana? ¿Cómo se debe fomentar la literatura en asturiano? Tengo amigos que escriben en asturiano, pero no estoy muy de acuerdo con la oficialidad. Te voy a decir por qué. Porque crea necesidades y gastos absolutamente inútiles. Un amigo mío me decía que una de las grandes industrias del País Vasco, desde que el euskera es oficial, es precisamente el euskera. Todos los documentos tienes que hacerlos dobles. Toda la papelería la tienes que hacer doble. Todos los trámites los tienes que hacer dobles. Tienes que tener gente que hable el idioma en todos los lados. La oficialidad genera una serie de problemas y no resuelve, creo yo, ninguno, salvo que quienes creen en la oficialidad consideran que le da mayor entidad al idioma. Yo creo que el idioma merece la mayor entidad posible, como cualquier idioma vivo. Los idiomas que se están muriendo a veces no creo que merezca la pena más que rescatarlos lingüísticamente lo más que se pueda. Pero forzar a la gente que los hable tampoco me parece de recibo. Pero entonces tengo mis dudas con respecto a la oficialidad del asturiano. Sé que el PSOE antes era contrario a la oficialidad y ahora es a favor de la oficialidad, pero yo me mantengo más bien escéptico de la necesidad o de la conveniencia de que se oficialice el asturiano.